Buenos días, amados hermanos. Nuevamente aquí en la radio Ebenecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, junto a mi hermana Débora, sí, para traer la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, amado, para hablar hoy de mañana ya. Hoy a las 5 de la mañana trajimos este mismo mensaje que Dios puso en mi corazón. Hermanos, cuando Dios da algo, aunque sea es para todo el día, amados hermanos, es para compartirlo en los programas que tengamos, amados hermanos, y qué tremendo es cuando podemos entender la extraña obra del Señor, ¿no? Porque es una extraña obra la del Señor, amados hermanos, y tenemos que entender que el Antiguo Testamento va acompañado del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento va acompañado del Antiguo Testamento, y es como la vía del ferrocarril, como hablo siempre, los dos van juntos. En aquella época, hermanos, miles de años atrás, hermanos, con hoy que estamos en el 2022, nosotros vemos el paralelismo, ¿verdad? Y cómo Dios nos enseña que tenemos que ir al Antiguo Testamento para saber lo que está pasando ahora, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento y lo traemos al Nuevo Testamento, vemos, ¿verdad?, cómo el hombre siempre fue igual, y cómo Dios actúa, ¿verdad?, en aquel tiempo como en este tiempo, actúa de la misma manera, amados hermanos. Por eso, que Dios nos abra el entendimiento en esta mañana, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque a Dios, hermano, no se le escapa nada. Y Él tiene que ser el amo y señor de tu corazón. ¿Y cuántas veces, hermano, a nosotros que tenemos años en el camino del Señor, nos costó entregarle todo el corazón a Dios? Nos costó, hermano. Nos costó. Porque siempre estábamos en algo que sabíamos que estábamos mal, pero no se lo habíamos entregado a Cristo. Y Dios dice: hijo mío, dame tu corazón que de él emana la vida, amados hermanos. Y a veces, hermanos, pasamos años y años y años dentro del Evangelio y no le hemos entregado el corazón a Dios. Y cuando nosotros escuchamos a muchos hermanos, ¿verdad?, de distintos lugares, de distintos países, ¿qué es lo que vemos, amados hermanos? El corazón de ellos que no está transformado, porque en la manera de hablar, usted se da cuenta cuando un corazón está consagrado a Dios y cuando un corazón no está consagrado a Dios. Y si nosotros, que Dios nos da discernimiento, nos damos cuenta que será nuestro Padre Celestial, no lo podemos engañar. Por eso el temor reverente a Dios tiene que estar constantemente en nuestro corazón, pero no temor de hombre, que hay una gran confusión. No podemos tener temor de hombre, sino tener el temor de Dios, que es un temor reverente como a un padre, ¿verdad? Y ese es el temor que nos lleva a consagrar nuestras vidas cada día, a despojarnos de todo aquello que está en nuestro corazón y decirle: Señor, esta es mi barca, seas tú el capitán de mi barca, seas tú el capitán de mi corazón, Señor, ¿verdad? Y estar sepultados con Cristo, como siempre hablo, estar sepultados con Cristo. Un corazón que no está sepultado con Cristo, hermano, no puede crecer espiritualmente. Podrá tener muy hermosa palabra, podrá tener todo lo que tenga humanamente, pero espiritualmente están vacíos. Cuando vos los escuchás hablar, vos te das cuenta de la carencia del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ir a Isaías 29, 9, y dice: ceguera e hipocresía de Israel. Qué dolor para Dios, que entre todos los pueblos eligió a Israel como su pueblo amado, y sigue siendo su pueblo amado. Por más que Dios, hermano, se enojó con ellos, pero siempre Dios tiene misericordia de su pueblo. Pero vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó.
Amaron más las tinieblas que la luz. Dice la palabra ahí en Juan, amados hermanos. Y Dios siempre con misericordia, y los trató duramente, hermano, pero siempre al final Dios con su misericordia los traía de nuevo a su redil. Y acá dice, ceguera e hipocresía de Israel. Mira lo que habla el Señor, ceguera e hipocresía de Israel. Y nosotros podemos hablar hoy, como es un paralelismo, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo podemos leer de esta manera. Ceguera e hipocresía de la iglesia. E hipocresía de la iglesia. Se entiende, hermanos, que no estamos hablando del 100% de las iglesias, pero de un 80 y pico de iglesias sí, que han dejado a nuestro Maestro, a nuestro amado Señor afuera, como la iglesia de la Odisea, que tuvo que golpear la puerta allí para que lo dejaran entrar. Y todavía diciéndole que yo castigo y reprendo a todo aquel que amo, pues es celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19, Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Lo tenían afuera, no es la gente del mundo. Era la séptima iglesia que Dios le estaba hablando a través de Jesucristo al ángel de la iglesia. Lo habían dejado afuera. Bueno, Israel también habían dejado afuera a Dios. Y cuando dejan afuera a Dios es hipocresía, porque se vuelven apóstatas. Y es hipocresía delante de Dios. Y mira qué tremendo lo que Dios habla acá, hermano. Mira qué tremendo. Y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. En aquel tiempo se les llamaba vidente, no como ahora un vidente que es un brujo, ¿verdad? Que es tratado por Satanás. De ahí sacaron ellos ser videntes, ¿verdad? Pero Dios no habla de esa clase de videntes. Y miren qué tremendo lo que habla, ¿verdad? Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, ciegos. Embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! Y dice, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo?
¿Dirá la vasija aquel que la ha formado, no entiendo? Amados hermanos, aquí hay un paralelismo tremendo hoy día con lo que pasaba con el pueblo de Israel. Hay un paralelismo de una ceguera espiritual, de falta de entendimiento, de falta de revelación de Dios. Y cuando nosotros nos desviamos del camino, amados hermanos, nos desviamos, ¿sí? Si no te arrepentís, Dios va a traer ceguera espiritual sobre tu vida. Podrás conocer la palabra, la letra. Podrás conocer la letra, la palabra. De mapa, de tapa a tapa y de mapa a mapa. Pero no sabrás la revelación de Dios. No sabrás la revelación de Dios. Por eso hoy la apostasía, ¿sí? Como dice la palabra, que antes que se manifieste el anticristo, antes que venga Jesús, lo que se iba a manifestar era la apostasía, amados hermanos. Y la apostasía son ciegos y guías de ciegos, y los dos van a caer al hoyo, como dice la palabra, amados hermanos. Nosotros debemos entender, debemos de comprender, ¿sí?, que Dios nos pide el corazón. Cuando nosotros le damos un corazón a media, y en mi vida mando yo, y yo hago lo que yo quiera, y me pongo como sargento de mi vida, y no me humillo ante Dios, que Él fue el que me compró, que Él fue el que pagó un alto precio en la cruz de Calvario por mí, entra una dormidera espiritual. Y esa dormidera espiritual te hace a no reflexionar en el camino de Dios. Y por lo tanto te vas a llevar por la palabra, pero no te vas a llevar por el Espíritu. Y esta es la obra del Espíritu, que camina a través de la palabra de Dios y nunca fuera de la palabra. Pero la palabra tiene que ser revelada. La palabra tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, no le entregamos totalmente el corazón a Dios, no dependemos de Dios, dependemos más de Egipto que de Dios. A Dios no le gusta eso, a Dios no le agrada, como tampoco le agradó el pueblo de Israel, cuando se fue atrás de la idolatría, cuando se fue atrás de todo aquello que era abominación para Dios. Y el corazón de ellos no estaba entregado a Dios. Había muchas cosas en el corazón de ellos que ellos amaban, ¿verdad? Como hoy, hermanos, como hoy, las personas aman más su familia, aman más sus hijos, su esposo, su esposa, sus nietos, que a Dios. Aman más el dinero. Primero está el dinero, el trabajo, y después está Dios. Hay tantas cosas, hermanos, que has dejado el primer amor con Dios, has dejado, ¿sí?, que tu corazón estuviera lleno de cosas y que no se lo entregás a Dios. Le entregás un 80, un 60% de tu corazón, pero no le entregás el 100% de tu corazón. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando vos ves a aquellos hermanos, ¿sí?, que Dios te lo revela, pues si estás en el Espíritu, vos sabés la condición del hermano, vos la sabés. No pensás que Él te lo diga. Vos sabés la condición del hermano, ¿sí? Cuanto menos vamos a engañar a Dios. Si el Espíritu Santo nos da ese don de discernimiento, cuanto más Dios te tiene al desnudo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Entonces de repente vemos de arriba los púlpitos, vemos hermanos, ¿verdad?, hablando
no solamente arriba del púlpito, y vos los ves y están honrando a Dios con sus labios, pero están lejos de Dios, están lejos de estar en la comunión íntima con Dios, están lejos de hacer la voluntad de Dios. Y Dios trae ceguera espiritual, trae sueño espiritual. Tomamos una santa cena, amados hermanos, tomamos una santa cena con un corazón a media. Y la palabra de Dios dice que el pan hay que comerlo sin levadura. Sin levadura, amado. Por eso hay que saber lo que es la levadura. Y un cristiano no puede tener levadura. Cuando un cristiano tiene levadura es porque su corazón no está a un 100% entregado a Dios. Cuando te hacen algo y ya salís como una víbora, salís como una serpiente, escuchando una sola campana y no escuchando todas las cosas, ¿verdad? Con paciencia. Y salís alocadamente o alocadamente porque alguien vino y te dio un chusmerío, un enredo, ¿verdad? Y ya se enalteció tu corazón. Agarraste el teléfono, fulano, venga acá, quiero hablar con usted, venga a mi oficina. Porque ese corazón todavía tiene levadura. Y puede ser un pastor, puede ser una pastora, puede ser un obrero. Por eso Dios dice apacentar la grey. Apacentar la grey, nosotros no tenemos que tener levadura. Tenemos que ser pedazos de panes de Jesús, ¿verdad? Sin levadura. Por eso cuando vos ves el que ama a Dios de labio y no lo ama de corazón, y a Dios eso no le agrada, hermano. Por eso estás en un proceso de cambio en el cual tienes que orar, tienes que clamar, pidiéndole a Dios piedad y misericordia, y decirle, Señor, todavía en mi corazón hay levadura. Yo todavía me enojo. Yo no tengo un corazón 100% para ti. Primero está mi familia, primero está esto, primero está aquello, y siempre te voy dejando para atrás. Y es cierto, Señor, te honro de labio, pero hoy he entendido, Señor, que no es de labio, sino de corazón. Que Dios, hermanos, nos abra el corazón en esta mañana, poder entenderlo, el mensaje que Dios me dio hoy a las 4 de la mañana para darlo a las 5. Yo te pregunto a ti, ¿cómo amas a Dios? ¿Está Dios en el primer lugar de tu corazón? Él es el que gobierna el timón de tu barca. ¿Cómo está Dios dentro tuyo? ¿Está contristado el Espíritu Santo? ¿Cuántos años hace que tenés al Espíritu Santo contristado porque hay levadura en tu corazón? Y vieron lo que es la levadura, ¿verdad? Que la entreveramos con un poquito de agua, azúcar, un poquito de harina, y cuando vamos a verla, la tapamos con un trapo. Cuando vamos a ver aquella harina con todo aquello, se duplicó 2 veces, 3 veces. Se duplicó. Entonces no puede haber levadura en nuestro corazón, porque la maldad se va a multiplicar en tu corazón 2 o 3 veces. Y Dios no puede habitar en un corazón con maldad. Dios no puede habitar en un corazón con celos, con ira, con contienda. Dios no puede habitar así, hermano. ¿Cuántos celos de ministros espirituales? ¿Cuántos celos? Porque la iglesia de fulano avanza, porque Dios los usa con los dones, con los talentos. Celos ministeriales que no puede haber nunca en el camino de Dios.
no puede haber celos espirituales. Cuando hay celos somos niños espirituales. No hemos crecido, no estamos aptos para vianda, porque hay celos espirituales. Y cuando hay celos espirituales, contristamos al Espíritu Santo de Dios. No hay cosa más hermosa, hermano, para un ministro del Señor, para un siervo del Señor, ver crecer las iglesias de mis consiervos, ver crecer cada iglesia, los dones, los talentos, los ministerios, ver crecer cómo se forman, ¿verdad?, más iglesias. Eso es lo más divino para un siervo de Dios, para aquel que ama la obra de Dios, para aquel que le entregó el 100% de su corazón a Dios. Ver cómo extienden las cortinas y afirman las estacas para desparramarse por cada ciudad, por cada país, por cada nación, llevando el evangelio y la salvación. No debe haber más hermoso para un pastor, hermanos, ver con tus ojos cómo crecen las demás iglesias. Y Dios quiere un corazón, hermano, contrito y humillado. Y a veces Dios te da 100 almas, 50 almas, 20 almas. Mantenelas, cuidalas. No mires para aquel que tiene 100, ni que tiene 500, ni el que tiene 1000. No mires. Dios te dio esas ovejitas, esos corderitos, amalos, cuidalos, querelos. Y cuando ves que tus hermanos, tus siervos, tus consiervos van creciendo, tenés que seguir orando para que sigan creciendo más esas iglesias. Tenemos que tener un corazón como el corazón de Jesús. Pero cuánto nos palmeamos la espalda, ¿verdad?, cuando estamos juntos, pero el corazón no está hablando allí cuando palmeamos la espalda, sino que lo que está hablando es tu boca. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser sinceros, como canta Rabito, sinceridad con nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Y hoy ponía Dios esta palabra, hermanos queridos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Que le ha sido enseñado. ¿Verdad? Hermanos, los fariseos, los saduceos, la religión. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y Dios está mirando. Y Dios los llamó a los saduceos, fariseos de sepulcros blanqueados, manga de víbora, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Por eso tenemos que ser genuinos como hijos de Dios, genuinos, amarnos unos a otros, desear que tu hermano sea mayor que tú, que tu hermano, tu consiervo, tu consierva, sea mayor que tú. Y ahí es cuando Dios mira el corazón y dice, este es un hijo amado, esta es una hija amada. Desean que los demás prosperen, y aunque él no prospere. Qué hermoso, hermanos, cuando vemos esto dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero también, hermano, qué deshonroso es cuando también vemos la otra parte de la cara. ¿Sí? Que de labio hablamos una cosa, pero el corazón no está allí, hermano. No está en lo que está hablando. Por eso nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser genuinos. Por tanto, aquí que nuevamente citaré yo a la admiración de este pueblo, con prodigios grandes y espantosos. Escucha, prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios
perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Ay! ¡Ay de los que se esconden de Jehová! ¡Ay los que no quieren a Jesucristo! ¡Ay los que no quieren al Verbo hecho carne! ¡Ay de los que no aman la palabra! ¡Ay de los que se esconden de la verdad y la vida que es Jesús! El primer ser humano se escondió de Dios. Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, Señor. Estaba escondido. Porque el corazón de Adán, en el primer lugar, ya no estaba Dios. Igual que en Eva, ya no estaba Dios. Sino que estaba en la fruta que habían comido, del árbol del bien y del mal. Amados hermanos, ¿cómo estaban? Escondidos. ¿Cómo están todos aquellos, amados hermanos, que de labio honran a Dios, pero en su corazón no? Están escondidos. Están escondidos. Queriendo aparentar, pero no están en la comunión íntima con Dios. Y en la comunión íntima con Dios es ahí donde Dios confirma su pacto. Dice allí en el Salmo 25:14. ¿Cuántos no están en la comunión íntima con Dios? Amados hermanos, y hablan muy bonito, y hablan precioso, pero no se detienen a estar en esa comunión con Dios. Como que Dios no ve, como que Dios no oye. Por eso Dios está llamando a un arrepentimiento genuino. A un arrepentimiento genuino, hermano. Que Dios te abra el corazón al entendimiento en esta mañana. Que Dios quiere corazones constritos y humillados, que dependan pura y exclusivamente de Él. Pura y exclusivamente de Él. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos para la segunda parte de lo que estamos hablando.